No, y yo lo que me pregunto también, ¿sabes qué es? Mira, lo voy a decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Te estaba justamente a preguntar eso. Porque, digo, ¿Se te ocurrió pensarlo vos? es un tema parecido. Es un tema de ¿Cómo lo que parecido? Fue su leitmotiv de campaña, claro, boludo. es un tema en lo que ella es experta. A mí Tiene un libro escrito. me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo ir a visitar a Spies. Ni en pedo hubiera hecho eso. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarroel fueron a visitar a Spies. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. Mostré y pedí ayuda. Me contestan. ¿Vieron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo: vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esta situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina, que es la persona que lo eligió, pero lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina, y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago. Esta persona estuvo durante 2 meses y están todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. Pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. Hoy tengo miedo de qué voy a hacer con mi hijo. Porque si inhibieron todo el lugar para que no pudiera salir de mi casa, para que la llave del auto se apagase, ¿cómo vuelvo a mi casa? ¿Estás al tanto del aumento de colectivo? ¿Qué te parece? Que se quite trabajando, no queda otra. Que es una locura. Una locura. Sí, es una locura. Para la gente trabajadora es una locura. ¿Qué transporte usas durante el día? ¿Colectivo, tren? Colectivo, tren, de acá para Ezeiza, de Ezeiza para acá. O sea, es una locura. ¿Gastás mucho de tu sueldo en viático? Y casi, sí. Un poquito más de lo que yo espero. Así que sí. ¿De qué trabajas? La doméstica por hora, así que sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a MMC. Ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un día en el cual obviamente vamos a hablar de lo que está pasando desde el punto de vista político con la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, que de alguna manera tiene implosionado al peronismo o al kirchnerismo, bueno, que se ha agregado a la denuncia y que también de alguna manera ha caído en un momento justo desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está pasando con la situación económica. Pero un ratito nos vamos a meter con el tema Fabiola Yáñez denunciando por violencia de género, con detalles ahora sí ya para la causa judicial muy pero muy fuertes que de alguna manera, bueno, generan un impacto desde el punto de vista político y en la sociedad muy muy grande. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando hoy con aumento de colectivos en el AMBA del 37,5%. El boleto se va con sube en el tramo más corto de 270 a 370 pesos. Y es un aumento que en realidad venía bastante postergado porque el gobierno había aumentado fuerte las tarifas de colectivos en el AMBA de 60 a 270 pesos ya en febrero. Y después había planteado que iba a haber un ajuste mensual por inflación pasada.
Y eso se postergó justamente para tratar de aliviar un poco los índices inflacionarios y el impacto que tenía el aumento del transporte, que es fuerte en el AMBA, sobre todo, no es aumentan en Cava, en el AMBA, en todo el área metropolitana, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Y finalmente decidió el gobierno hacer a partir de este lunes el aumento del 37,5%. Pero de todas maneras, es una tarifa que está atrasada respecto al resto de tarifas de colectivos en el resto del país, porque en el resto del país se ha quitado prácticamente todos los subsidios en las principales ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Mar del Plata, y la tarifa de colectivo hoy en esas ciudades está alrededor de 940, 950 pesos, 1.000 pesos. Entonces hay toda una discusión de si se van a mantener o no los subsidios en el AMBA. Por ahora se mantienen. 2/3, de hecho, hoy del boleto, prácticamente casi el 70% de lo que cuesta un pasaje de colectivo lo está poniendo el Estado con los subsidios. Pero hay toda una discusión de qué pasa en septiembre, porque el gobierno nacional avisó que le va a quitar a la ciudad de Buenos Aires los subsidios. Entonces empieza a haber un tironeo muy fuerte, ahora va a contar Javier Calvo, entre la ciudad y Nación. Porque el boleto de colectivo, si se quitan todos los subsidios en ciudad, en las 31 líneas que funcionan dentro de la ciudad de Buenos Aires, el boleto puede irse a 1.000 pesos. Sin escala de los 370 que cuesta a partir del día de hoy. Así que bueno, es un tema que está generando mucho impacto. Y aún así, el gobierno va a ir regulando, o por lo menos ha ido regulando esos aumentos. Fíjense la inflación en julio. En julio el gobierno quiere que le dé la inflación, ahora se va a conocer el miércoles, el índice de inflación de julio por el INDEC, y el Banco Central acaba de sacar una estimación que ronda el 3,7%. Vamos a ver si el INDEC ratifica o no ese número. En la ciudad de Buenos Aires en julio dio 5,1%. Pero bueno, en julio no hubo aumento de colectivos. Este aumento de colectivos empieza a pegar a mitad de agosto, va a tener un impacto en agosto, va a tener un impacto en septiembre, e insisto, la discusión es si no hay un impacto todavía mayor en septiembre. Está el móvil en Constitución, ahí está Cristian Balbo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? El boleto mínimo, 371 pesos a partir de la jornada de hoy, aumento, como bien dijiste, del 37,5%. Un dato más te doy. El saldo negativo de la tarjeta SUBE sigue congelado desde mayo, 480 pesos de saldo negativo, con lo cual puedes hacer un recorrido solo de 27 kilómetros. La intención es poder aumentar este saldo negativo que quedó muy bajo. Para cargar la SUBE, sí, desde julio podés cargarle hasta 40.000 pesos. Lo cierto es que desde la Secretaría de Transporte lo que están argumentando, Maximiliano, es que la intención es quitar los subsidios por 14.500 millones de pesos, que tiene que ver con el transporte tanto aquí en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué va a pasar con las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires, donde el boleto podría ascender, atención, hasta 1.300 pesos si se produce la quita de subsidio? Acá están los pasajeros, Los pasajeros que a partir de hoy tienen que abonar 37,5% más, 371 pesos, abonaban 270 y acá están. Bolsillos en el pantalón, ¿estás al tanto del aumento? Sí, 40% más o menos. ¿Y lo podés absorber? Y está difícil, obviamente que sí. ¿Cuánto carga la tarjeta SUBE? Y casi una vez por semana, ponele. ¿Cuánto le cargas? Y cargo 7 lucas. Y no llego capaz a veces. ¿Y no llegás? Porque yo vivo en provincia y este expreso estaba a 1.034. Ahora se fue a 1.400. Bastante, más de 300 pesos. Claro, es un expreso, bastante el aumento. Provincia. De provincia, así que... 1.400 pesos pagás solo de ida. De ida y vuelta, 1.400 más 1.400, serían 2.800. Más el subte... Y bueno, ida del subte y vuelta del subte. Un presupuesto el transporte público. La verdad que sí, te mata. Seguimos caminando. Fíjate vos, Maximiliano, esta situación, esta realidad, te van informando los propios pasajeros que utilizan no solamente colectivos, sino también el subte. Vamos a acercarnos, fíjense la fila acá de pasajeros. ¿Qué tal? ¿Está al tanto del aumento del transporte público? ¿Están informados del aumento del transporte público, perdón? Sí, me enteré hoy. ¿Sabés cuánto vas a pagar el boleto ahora? Más o menos. Ahora voy a ver, porque es el primer día que viajo, voy a ver cuánto sale este San Vicente, que es de larga distancia. Antes salía 1.000, no sé si ahora aumentó. ¿A dónde viajas? A 6, a Canning. Lejos.
Pero nada, voy a ver cuánto aumento. ¿Cuánto cargas de tarjeta SUBE por semana? 6.000 pesos, 8.000, más o menos. Presupuesto. Un presupuesto. Bueno, la preocupación entonces, Maximiliano, de los pasajeros, aumento del 37,5%, y te repito, hay que ver en septiembre qué es lo que va a pasar si efectivamente le quitan el subsidio a las 31 líneas de la ciudad de Buenos Aires que solo circulan por el ámbito porteño. El boleto podría ascender y superar los 1.000 pesos, por eso mucha preocupación. Pero claro, en este sentido hay más de 100 líneas que nacen en la ciudad pero terminan en la provincia que mantendrían el subsidio, con lo cual muchos pasajeros tal vez opten por utilizar ese servicio en el caso de que el boleto para estas 31 líneas de la ciudad de Buenos Aires supere los 100 pesos. Te repito, 480 pesos te permiten hoy de saldo negativo la tarjeta SUBE. Prácticamente es para un solo viaje. Están evaluando desde la Secretaría de Transporte aumentar este saldo negativo, también la lógica de otros medios de pago. Pero la mayoría de los pasajeros, te cuento, siguen utilizando la tarjeta SUBE, aunque se habiliten otras modalidades de pago con billeteras electrónicas, Maxi. Bien, Cristian, gracias. Había un cálculo muy interesante que hizo hoy Rolando Graña en América Noticias a la mañana, que claro, que muestra también cómo el gobierno se está manejando con cierto cuidado, si bien tiene que quitar los subsidios al colectivo, porque el impacto es muy fuerte del aumento del transporte colectivo en el AMBA, en el área metropolitana. Hay tarifas mucho más elevadas en el resto del país, pero en las ciudades del resto del país no se toman por ahí 2 colectivos para ir al trabajo y 2 colectivos para volver, o 3 incluso, una combinación de colectivo y trenes. De hecho, el cálculo que hicieron hoy en América Noticias, me parecía muy interesante, es que si uno calcula que hay 3 pasajes de colectivo por día, estamos hablando de un ida, una vuelta y uno más, ahora a 370 pesos. Bueno, eso significa por 60 viajes, 20 días hábiles, 60 viajes al mes. Y eso implica, en términos del salario mínimo y vital y móvil, que hoy está en 262.000, 265.000 pesos, implica el 8,5% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que ya se está consumiendo, aún usando nada más que 3 pasajes diarios, no estamos hablando de más combinaciones, se está consumiendo prácticamente 8,5% del salario mínimo vital y móvil, lo cual indica, más allá de si la tarifa está atrasada o no, que están muy bajos los salarios y que con estos salarios, bueno, cualquier aumento tarifario te come gran parte del presupuesto familiar, sobre todo de los sectores de menores ingresos. Bueno, nos vamos a meter en el tema de Fabiola Yáñez y la denuncia a Alberto Fernández. ¿Cuáles son las novedades del día de hoy, bueno, Martín? A ver, ¿qué es lo que hizo hoy Fabiola Yáñez? Pidió ser querellante en la causa e hizo la primera presentación como víctima después de haber denunciado el hecho. En esa presentación hay varias cosas. Si querés vamos a lo último, tal vez lo que lo más trascendental, publican los colegas de Infobae. Fabiola Yáñez viene relatando que una noche se van a acostar y cuenta con Alberto Fernández. Habíamos discutido antes mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, ¿qué me hiciste? Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Acá es uno de los hechos de violencia que narra Fabiola Yáñez, pero introduce otro dato que hasta ahora no se conocía. Y es que el médico, el jefe de la unidad médica presidencial, estaría al tanto de esto. Cuenta Fabiola Yáñez en una parte de su declaración. Cuenta que al día siguiente hicieron un viaje oficial a Misiones y dice, estando allí junto con Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial. Me dio globulitos de arnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe. Acá también Fabiola confirma algo que se venía contando en los últimos tiempos, y es que a partir de las agresiones, Fabiola Yáñez fue obligada a recluirse en la casa de huéspedes o en algunos lugares de la Quinta de Olivos para que la gente, y sobre todo la gente que trabajaba en la Quinta, no la viera con los golpes
Este es el escrito de 20 páginas que presentó con su abogada. Este es el escrito de 20 páginas en el día de hoy. Que Fabiola Yáñez presentó en la justicia. Primer tema, entonces, dice que los golpes eran constantes, que no fue un episodio o 2 episodios, sino que es algo reiterado en el tiempo. Ella habló, y te leo textual, Fabiola Yáñez dijo hoy junto a su abogada: el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones y los golpes eran constantes. De hecho, ella narra que la violencia, primero verbal y de hostigamiento, ocurre en el 2016, cuando ellos se comprometen. Fabiola en la presentación hace una... Es algo que se desarrolló desde 2016, antes de la presidencia de Alberto Fernández, sí, y durante la presidencia de Alberto Fernández entre 2019 y 2023. Hasta diciembre del año pasado. Exactamente. Ella primero cuenta que había una violencia verbal, había un hostigamiento, contaba que no podía salir con sus amigas, que la controlaba mucho cada vez que salía y que después empezaron las agresiones. Otro dato central que aporta hoy Fabiola Yáñez, que no se conocía hasta hoy, es que ella habla de un aborto. Un aborto que se hizo en el 2016 y que Alberto Fernández, cuenta ella, la indujo a hacerse ese aborto. Ella quedó embarazada, Alberto Fernández le dice que en ese momento él no podía tener... Técnicamente, ¿cómo lo llama? Ella... Violencia reproductiva. Violencia, ella... En el escrito. Habla en el escrito de violencia, dentro de las violencias que dijo haber sufrido, habla de violencia reproductiva y habla de este caso de un aborto que ocurre en el 2016, cuando ellos habían empezado a convivir en el departamento que hoy sigue viviendo Alberto Fernández, de Puerto Madero, y que él no quería que tenga el hijo y la obliga, la induce, ella habla de que él lo induce a hacerse un aborto. Momento en el que, por supuesto, como Alberto Fernández todavía no era presidente de la Nación, todavía no regía la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Te diría que de todos los temas que hoy pone en el escrito, para la justicia es el más delicado de todos, por muchos aspectos. Primero, obviamente, por tratarse de un aborto y después por las repercusiones jurídicas que eventualmente esto pueda llegar a tener en la causa. Esto es lo que te decía, es uno de los textuales que hoy marca Fabiola Yáñez. El otro punto del que habla Fabiola Yáñez lo había anticipado en la entrevista del sábado con Infobae. Ella contó que en un momento se acerca a alguien del Ministerio de la Mujer para contarle lo que había pasado. Ella en el escrito judicial confirma que lo había denunciado ante la ministra de la Mujer. Ella lo que hoy hace en ese escrito es ponerle nombre y apellido. Y es esta mujer, Ezequiel Macina, la segunda Ayelén Macina, la segunda ministra de la Mujer que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Fabiola cuenta que en un viaje que tuvieron en el 2023 a Brasil por una conferencia, le muestra las fotos de las agresiones y le cuenta lo que estaba pasando. Macina se sorprende y le dice que vaya a verla al ministerio. Lo que cuenta Fabiola es que nadie nunca a partir de ahí se comunicó del ministerio y ella dice este textual: sentí que me estaban tomando el pelo, por lo que también dijo públicamente que al ser una figura pública ella no podía ir al Ministerio de la Mujer, que si la veían entrando... Es decir, hoy ratificó en el escrito judicial con su abogada ante la justicia lo que había dicho en declaraciones periodísticas, este reportaje que tuvo tanta repercusión el fin de semana desde España a Infobae. Exactamente, pero lo relevante es que le pone nombre y apellido a la funcionaria con la que... Es la segunda Fabiola ministra de la Yáñez Mujer de Alberto Fernández. La primera fue Elizabeth Gómez Alcorta y de octubre del 2022 hasta el fin del mandato de Fernández fue Macina. A ver. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. ¿Nadie de los que trabajaban? Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. El periodismo me maltrató durante 5 años enteros.
Mostré y pedí ayuda. Mostré, Me quiere decir que contestan, vieron las imágenes. la persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo: vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? No lo puedo decir. Bueno, se imaginarán. Javier Calvo. Sí, me parece que hay que rescatar mucho de este escrito de Fabiola Yáñez que empieza a darse a conocer, que ya empieza a ampliar el anillo de responsabilidades. Claramente, el principal responsable para la denuncia de Fabiola Yáñez es el expresidente Alberto Fernández. Pero empieza a involucrar a funcionarios a los que ella recurrió y que sabían de la situación que estaba viviendo. Por lo cual hay que ver si les cabe empieza a caberle la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de encubrimiento. Ya va mencionando dos. Federico Saavedra, el jefe de la Unidad Médica Presidencial, y la ministra de la Mujer, Ayelén Massina. Guarda, porque la lista es mucho más amplia de la gente que va a involucrar la ex primera dama sobre quiénes sabían de la violencia de género que sufrió. Mañana a las 10 de la mañana, Fabiola Yáñez va a declarar ante el fiscal federal Ramiro González y ahí puede hablar mucho más respecto de qué otras personas estaban al tanto y tenían conocimiento de este punto, porque seguramente esos datos los va a ir a buscar la justicia, porque después lo que la justicia va a tener que hacer es corroborar con otra información la denuncia de Fabiola Yáñez. Esto, la referencia a Ayelén Massina. Esto es impresionante acá, ¿no? Martín. Sí. Porque cuenta algunos casos puntuales, ¿no? Respecto a lo de Ayelén Massina. Esto que decías vos, no lo puedo creer, Fabi contá conmigo y venía al Ministerio de la Mujer. No hizo nada, dice Fabiola Yáñez. Después de eso, le encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: estás mejor. Y esto lo que te marcaba antes que... Le pregunta, ¿estás mejor? Digamos, ¿te pega menos? Digamos, sería un poco la pregunta de la ministra, una cosa muy seria. Y ahí lo que sentí que me estaba tomando el pelo. Y claro. ¿Cómo le va a decir? ¿Estás mejor? Le denuncia o le dice, tiene la confidencia, aparte una persona que era ministra de la Mujer, que supuestamente es experta y sabe lo que significa este tipo de violencia, no solo las dificultades para denunciar y todo, y le dice: ¿estás mejor? Claro, exactamente. Vamos a hablar ahora de toda la repercusión política que esto ha generado, que es muy grande en el gobierno y también en la oposición. Hay movimientos por todos lados, con el gobierno, la oposición, también ha hablado Macri del tema. Bueno, ahora vamos a ir con toda la repercusión política. Ha habido un impacto muy grande porque Alberto Fernández tenía una entrevista concedida al diario El País de España, de Madrid. Exacto. Y esa entrevista finalmente, que iba a salir este fin de semana, finalmente no salió. Creo que El País ha tomado como decisión editorial que primero tenían que conocer la versión de la víctima, de Fabiola Yáñez, antes de publicar la versión del denunciado. Exacto. Del victimario, de Alberto Fernández. Entonces, Alberto Fernández deja trascender su versión a través del portal El Cohete a la Luna de Horacio Berbisky. Exacto. Alguien que ha sido un reconocido militante del gobierno de Alberto Fernández y que además creo que ha tenido idas y vueltas, ¿no? Con Alberto Fernández, pero no sé si tiene una relación de amistad, pero evidentemente trasciende lo profesional, ¿no? Sí. La relación entre Berbisky y Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández ahí a Berbisky? Bueno, como la autorización no estaba dada para que Berbisky presentara pregunta-respuesta, porque la primicia la tenía que tener el diario El País y no se publicó. Alberto Fernández, en medio de todo esto, negociando las primicias y las exclusividades. Sí. Un bochorno, por donde se lo mire. Coherente con lo que es Alberto Fernández. Ya a esta altura ya no sorprende nada. Y entonces, ¿qué le hace deslizar ahí a Horacio Berbisky? Que no se trató, por ejemplo, del gol, en la famosa imagen que ahora ya no se puede dar a pedido de la justicia, es
no fue un golpe, sino un tratamiento antiarrugas. Sí. Digo, hay explicaciones que son... Un tratamiento estético, eso es lo que dice Alberto Fernández. Exacto. Es la pluma de Berbisky, pero es Alberto sí. Fernández el que pone esa versión en los medios. Exactamente. Otro planteo que hace es, bueno, pone cuestionamientos sobre la salud de Fabiola Yáñez, su salud física y psíquica, y se plantea, si es golpeador, si soy golpeador, le dice Alberto Fernández, ¿por qué se sometió ella a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? Sembrando dudas sobre la veracidad de lo que dice Yáñez. Hay una cosa gravísima. Esto es sembrar dudas sobre la condición psíquica o si hay adicciones o algo. Todo lo cual sería un agravante, digamos, ¿no? Porque ponen todavía en una mayor vulnerabilidad a la víctima. Total. Entonces, la verdad que es impresionante. Es abogado de Derecho Penal, profesor de la universidad y demás. Todo lo que deja trascender... Tengamos en cuenta, Maxi, por si alguien no lo recuerda, que hasta que aparecieron las fotos del cumpleaños en Olivos durante la cuarentena y los videos, Alberto Fernández decía que eso no había existido. Con lo cual hay que tomar la palabra... no con pinzas, con super pinzas, las del expresidente, porque ya ha mentido sistemáticamente sobre un montón de temas donde después se comprobaba que mentía. Bueno, y hay creo que un tercer textual, un tercer concepto que transmite Berbisky, no sé si lo podemos ver, que es que negaba con este argumento que la golpeara, sino que simplemente... Lo que pasaba, por lo cual le aparecían moretones, algunas de las fotos que se filtraron, era porque para defenderse él de las agresiones de ella, según Berbisky, Alberto Fernández, él la tomaba de los brazos. Sí, acá lo que se ha aportado son testigos. Digamos, lo que aporta Fabiola Yáñez a través de su abogada en el escrito en la causa son testigos. Testigos o complicidades. O eventuales encubrimientos. Pero, exactamente. A ver, pero por ejemplo, cuando Fabiola Yáñez cuenta que la tuvieron encerrada o que no le permitían salir de una de las casas de la Quinta de Olivos, seguramente el personal de la Quinta de Olivos de esos días puede dar cuenta de estos dichos de Fabiola. Digo, lo que tiene esta causa es que al tratarse de una causa que vincula al expresidente y a la ex primera dama, hay mucha gente alrededor por esas funciones que puede dar cuenta de lo que pasaba, de manera directa de las agresiones o de manera indirecta por cosas que pasaban en la Quinta de Olivos. Y todo esto surge dentro, como lo dice la propia Fabiola Yáñez, dentro de una causa de corrupción. Claro. Es decir, en la cual se está investigando a Alberto Fernández, a su secretaria y al esposo de la secretaria de Alberto Fernández, entre otros, ¿no? Con la causa por los seguros y los intermediarios para contratar los seguros del Estado. Ahora contá las repercusiones políticas. Está Diego de Nicolás en el móvil. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Estamos en Puerto Madero. Este es el edificio que durante todos estos días fue epicentro de esta noticia, lugar donde vive Alberto Fernández, allí en el piso número 12, por momentos con luces apagadas, pero ahora está con las luces prendidas. Pero claro, aquí en Puerto Madero comenzaron también las repercusiones de parte de los vecinos. Vamos a acercarnos un poco más a lo que es la puerta de este edificio Riverview, ubicado en Puerto Madero, donde la justicia el pasado viernes realizó un allanamiento y donde secuestró 2 teléfonos de Alberto Fernández, varios pendrive y también otros elementos, pero decía, en el día de hoy algunos vecinos expresaron su incomodidad por la presencia de Alberto Fernández en este lugar y colocaron un cartel junto a la reja, junto a las plantas de entrada que están aquí en este edificio muy señorial de Puerto Madero, que dice: como mujer, declárese al señor A. Fernández persona no grata en Riverview. Eso es lo que dice el cartel que fue colocado en la jornada de hoy. Aquí, más allá de esto, el resto de los vecinos se mantienen en silencio, con tranquilidad. No se ha visto mucho más movimiento que eso. Y en el edificio, como te decía, por momentos luces apagadas, por momentos luces prendidas. No se observan, por lo menos en las últimas horas, siluetas por las ventanas. Bueno, Diego, gracias. Bueno, ¿hay tensión política por el peritaje al celular de Alberto Fernández? Sí, porque
ahora el viernes le incautaron el celular porque Fabiola Yáñez dice que el expresidente, pese a la restricción que le había impuesto el juez Ercolini, la perimetral y que no tuviera contacto con ella, que no la siguiera hostigando vía el celular. Alberto Fernández, como veíamos recién, está en Puerto Madero y Fabiola Yáñez está en Madrid, pero siguieron el hostigamiento, siguieron las presiones, siguieron los mensajes de Alberto Fernández, y entonces la justicia decidió, tarde pero seguro, el viernes incautarle el teléfono. El planteo acá es que gran parte de la política, no solamente cerca de Alberto Fernández, estoy hablando de otros partidos políticos, estoy hablando de empresarios, estoy hablando de el peronismo, pero también estoy hablando de jueces, de fiscales, de legisladores, de gobernadores, están con un temor de que la desprolijidad de Alberto Fernández sobre cómo manejó no solamente su presidencia, como estamos viendo y como veíamos en los 4 años de mandato, sino la desprolijidad de que en sus celulares hubiera información delicada, no solamente personal, sino que involucran actos de corrupción, están generando una verdadera paranoia en la política, solo que por lo menos yo recuerde que vi en la causa Cuadernos, cuando estalló el escándalo de los cuadernos de la corrupción. Porque hay mucha gente que teme quedar involucrada en los chats de Alberto Fernández, que era un hombre que no se manejaba por Telegram, salvo con Cristina Fernández de Kirchner, con el resto del universo hablaba por WhatsApp, y se está visto que no era muy prolijo en el borrado o en el cuidado con las cosas que mandaba por WhatsApp. Sí, como hemos visto, filmaba a gente que lo visitaba, chateaba hasta altas horas de la madrugada con gente que él se contactaba con él y él se contactaba con ella, con lo cual hay un verdadero miedo, pánico por lo que puedan salir del peritaje de ese celular de Alberto Fernández, que lo va a hacer, hasta donde tengo entendido, no sé si Martín tiene la misma información, la Policía de Seguridad Aeroportuaria que controla Patricia Bullrich, que es la misma Policía de Seguridad Aeroportuaria que hizo el peritaje sobre el celular de María Cantero, que fue el celular que descubrió todo el escándalo. No solamente amplió el escándalo de los seguros, sino que donde se filtró el escándalo de la violencia de género. De hecho, también hay repercusiones en el gobierno, ¿no? Porque el gobierno justo estaba en un momento en el cual había movimientos en el Senado de la oposición dialoguista que le estaban sacando el proyecto de media sanción que falta en el Senado para el aumento para jubilados. Había todo un movimiento para bocharles el DNU de aumento de 100.000 millones de pesos del presupuesto de fondos reservados de la CIDE. Había salido Macri a presentarse en el centro de la escena diciendo que el gobierno no tiene equipo, que Milei está muy bien el rumbo y demás, pero que tiene parte del gobierno cooptado por funcionarios de Sergio Massa, pidiendo lugares. Y en medio de todo eso cae esta bomba y para el gobierno es un alivio desde el punto de vista, un respiro desde el punto de vista político. Servido en bandeja. De hecho, es la primera vez en 8 meses de gestión que pasa una semana y el gobierno no concentra la agenda. No maneja el gobierno la agenda, o por lo menos no la protagoniza. No sé si no la maneja, pero no la protagoniza, porque justamente estamos todos abducidos por este escándalo, ¿no? Que al de los seguros se agrega la violencia de género. Por eso, tal vez algunas espadas del gobierno o algunos representantes del gobierno aprovechan la situación para sacar partido. Una de ellas fue este fin de semana Victoria Villarruel, que posteó como réplica a la entrevista que veíamos en Infobae de la ex primera dama Fabiola Yáñez, que para ella no significa nada, ya que para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían, disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, planteando de que ella, más allá de lo que diga, Fabiola Yáñez no le perdona el hecho de lo que pasó en el cumpleaños, en la fiesta de cumpleaños, y también de alguna manera se sumaron a esa búsqueda
Javier Milei y Manuel Adorni, el presidente del vocero presidencial, posteando, reposteando, Manuel Adorni con esos memes tan característicos y su palabra fin, ¿no? Con un esqueleto comiendo pochoclo, y qué bien cerrado está el Ministerio de las Mujeres, aprovechando algo que obviamente resulta súper funcional para el gobierno y de lo cual de alguna manera se tiene que hacer cargo. Primero Alberto Fernández y después el kirchnerismo o el peronismo, que cobijó estas prácticas durante 4 años sabiendo lo que era Alberto Fernández. Que nadie se sorprenda. El dato de inflación para el gobierno, vamos a ver el miércoles qué número da el INDEC. La ciudad había dado 5,1%, pero el gobierno espera que el INDEC dé en julio por debajo del 4%. El Banco Central, en una conferencia que dio el segundo del Banco Central, Vladimir Werning, el vicepresidente del Banco Central, hace unos días en Cartagena, presentó ese número. Ven ahí abajo, da 3,7%. La inflación es la estimación que tiene el Banco Central para julio y 3,2% para la inflación núcleo, sacando precios estacionales y precios regulados. La placa que hay al lado, el gráfico que hay al lado, son los precios que están por arriba de lo que era el precio promedio en el primer semestre del 2019, cuando considera el gobierno que eran los precios de equilibrio, porque era la primera etapa de 2019, antes de la campaña electoral de 2019 con Macri. Entonces que no había precios que estaban muy actualizados desde el punto de vista de los regulados, tarifas públicas, servicios privados que no habían sido pisados. Después se empezaron a pisar mucho y no había cepo en ese momento. Entonces lo que se ve ahí en ese gráfico es que efectivamente hay muchos precios que todavía están atrasados y que van a seguir los aumentos. Es decir, lo que se ve acá es que, por ejemplo, en términos de combustibles todavía están abajo. Se han adecuado, o transporte todavía faltan aumentos, o en el caso de luz, tarifas de luz y gas. Es decir, que por delante el gobierno reconoce que todavía hay muchos aumentos de precios relativos de tarifas de servicios públicos y algunas tarifas de servicios privados, comunicaciones, prepagas, colegios, que van a tener que aumentar los próximos meses por arriba de la inflación. Pero el gobierno está jugado a que la inflación siga el sendero descendente pese a estos aumentos. Entonces, ¿cómo puede lograr eso? Bueno, manteniendo el dólar clavado, no saliéndose de la regla del 2%. ¿Para qué? Para que los bienes transables, es decir, los bienes alimentos, autos, vestimenta, calzado, todo eso baje en términos relativos de precios. Se aumentan todos estos servicios que están pendientes, como lo que decíamos, el aumento de hoy de colectivos que va a impactar en la inflación de agosto y parte también de la de septiembre. Tanda cortita y volvemos. Finalmente sale la entrevista en el diario El País a Alberto Fernández. Sí, hace minutos en su portal, el diario El País de Madrid, sube la nota que le hicieron a Alberto Fernández el viernes en su casa, en su departamento, en el departamento que habita, de Puerto Madero, con ese título, ¿no? Que dice que la violencia no fue física, sí que hubo violencia verbal, mutua, es decir, de ambas partes, pero que nunca le pegó, ni la agredió, ni nada por el estilo. Y no solamente le niega haberle pegado a Fabiola Yáñez, sino que también dice que alguien la incentivó a Fabiola Yáñez a denunciarlo. Dos argumentos típicos de los negadores seriales, de lo violento, que es, bueno, no, te la dan vuelta, ¿no? Y no solamente niegan, habrá que ver si Fabiola Yáñez tiene cómo corroborar que fueron golpes recibidos por Alberto Fernández, las circunstancias, los testigos, lo que hablábamos antes, los encubridores, los que miraron para otro lado, y habrá que ver quién la incentivó a denunciarlo, como dice Alberto Fernández, echando dudas sobre la veracidad del testimonio de su políticamente, expareja. dentro del peronismo, la que lo sepultó a Alberto Fernández fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. Sí, claramente. Que directamente da todo por hecho, todo por probado, diciendo que muestran, ¿cómo fue? La faceta más oscura de la condición humana. Sí. Ya lo había sepultado políticamente mucho antes, pero con esto no le sacan la losa. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a minutos nada más de que tengamos aquí la que el propio Elon Musk adelantó como, o quiso llamar, la entrevista del año. No, ni más ni menos va a ser esta entrevista en su canal, el canal X Spaces, ¿no? Que es del el antes conocido como Twitter, donde va a entrevistar a Donald Trump. Sí, un Donald Trump que, bueno, está muy preocupado él y su comando de campaña porque en las últimas 2 semanas, ¿no? Con la irrupción de Kamala Harris como candidata después de bajarse Biden, las encuestas se le dieron vuelta y este fin de semana, el que pasó justamente, el New York Times y otros medios encuestas en donde aparece perdiendo, incluso en algunos lugares por un margen de 4 a 5 puntos, es decir, ya fuera del marco de error, del margen de error, perdón, en estados clave como son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Bueno, en estos estados estaría perdiendo y, bueno, Trump accedió al ofrecimiento de Elon Musk de hacer esta entrevista con la que dice Elon Musk le promete 800.000 votantes más. Sí, así se atrevió todo, ¿no? Por eso, no lo llamemos entrevista. Entrevista es una forma de decir Elon Musk es prácticamente el jefe de campaña, de Donald Trump, digamos. Lo que eso es un militante ferviente hoy de los republicanos y de Trump en las redes sociales, es el dueño de X o de Twitter. Obviamente no va a ser una entrevista. Además es alguien bastante, si se quiere, en sus declaraciones, no se maneja como un entrevistador. Será un diálogo en el cual obviamente le va a hacer campaña política y lo más a Donald Trump. Una última, dos temas importantes. Uno, el tema de que decíamos de conflictos gremiales. Está el tema de la universidad y está el tema... Sí, que hoy fue el paro de los docentes universitarios. Segundo cuatrimestre, tenía que empezar hoy, no empezó en la mayoría de las universidades nacionales por paro docente, y hay otras 2 jornadas, martes y miércoles, de protesta también, sin paro, pero de protesta por el tema salarial. Y el famoso conflicto con los aceiteros. Que tenía paralizado la última semana los puertos. Había mucha preocupación en el gobierno porque no entraba un solo dólar de exportaciones y se dictó la conciliación obligatoria. La Secretaría de Trabajo esperó una semanita completa de conflicto para establecer la conciliación obligatoria para presionar a que se levante el conflicto, el paro, la huelga de los aceiteros. El otro tema es ese. Ojo con el tema de la tensión entre ciudad y nación por los subsidios a los colectivos, lo que puede pasar con la tarifa de colectivo en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Suma al tema de la coparticipación. Se está caldeando el clima en el PRO por los fondos a la ciudad, por los colectivos y por la coparticipación. Nos estamos retirando, se quedan con QR y Pablo Caruso y equipo, y nosotros nos reencontramos como siempre mañana 20 horas. Chau.